Un cuerpo que tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit es depositado en el tiempo cero, en un lugar donde la temperatura se mantiene a 40 grados Fahrenheit. Después de 3 minutos, la temperatura del cuerpo ha disminuido a 60 grados Fahrenheit. Primera pregunta, ¿cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? Y segunda pregunta, ¿cuánto tiempo pasará para que el cuerpo tenga 50 grados Fahrenheit? En esta teoría es que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido por unidad de tiempo hacia un cuerpo desde el cuerpo es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y dicho medio externo, siempre y cuando este último mantenga constante su temperatura durante el proceso. Listo, vamos a iniciar con nuestra fórmula general, nuestro despeje. Tenemos, así se rige, la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a la constante que nos multiplica esa diferencia de temperaturas, que es la temperatura que estamos midiendo, menos la temperatura ambiente. En este problema, ¿qué condiciones iniciales tenemos? Dice que cuando inicia el procedimiento o inicia este proceso, o sea, cuando la temperatura parte de un tiempo cero, el cuerpo tiene 70 grados Fahrenheit. Luego nos dicen que la temperatura cuando ha transcurrido 3 minutos, el cuerpo tiene 60 grados Fahrenheit. Y nos dice que la temperatura se mantiene a 40 grados Fahrenheit. Por consiguiente, esa temperatura ambiente es igual a 40 grados Fahrenheit. Para esta clase de ejercicios, casi siempre nos dan los mismos datos. Nos dan un tiempo cero, la temperatura que tenía el cuerpo cuando inicia el procedimiento, la temperatura ambiente, y también nos dan otro valor inicial o otro valor de medida cuando ha transcurrido eh, un determinado tiempo y qué temperatura tiene el cuerpo. Por consiguiente, sabemos de que el cuerpo a medida del tiempo se va enfriando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Reemplazar los valores. Entonces, tenemos, esto nos queda igual a la formulita que tenemos aquí, solo que reemplazamos la temperatura ambiente, que en este caso es menos 40 grados. La derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a la constante temperatura menos la temperatura ambiente. Estoy reemplazando los valores de aquí. Esto, esto que está multiplicando la constante lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Y este delta t que nos está dividiendo lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar. Por consiguiente tenemos delta t eso que está multiplicando pasa a dividir. Ahora, integramos al lado y lado estas expresiones. La primera integral nos queda logaritmo neperiano, lo que está abajo, que es igual a la constante integral de esto t más c.
Aquí hay que tener en cuenta algo. Este valor de K que tenemos aquí es una constante de proporcionalidad que también se le conoce como parámetro de enfriamiento. Esta K que tenemos aquí. Y esa como tal sí es la constante de nuestra ecuación diferencial. Paso a seguir. Aquí colocamos el valor que tenemos dentro del paréntesis. T menos 40 es igual, aquí Euler, elevado a toda la expresión que tenemos a este lado, constante de proporcionalidad por el tiempo, más constante. Aquí por propiedades de los exponentes tendríamos de que T menos 40 es igual. Esto es lo mismo que tener Euler, constante de proporcionalidad por el tiempo, por Euler a la constante. Nos queda temperatura menos 40 igual Euler a la K por T por, sabemos que un Euler elevado a la constante nos da la constante y nos baja. Aquí temperatura menos 40 igual, esta constante la organizamos, la pasamos a este lado, entonces constante que nos multiplica Euler a la KT. Este menos 40 que tenemos a este lado de la igualdad, lo pasamos al otro lado a sumar para despejar y dejar solo la temperatura. Temperatura es igual constante por Euler a la KT más 40. Este procedimiento como tal realmente se puede resumir. Aquí lo que hicimos fue tomar los valores iniciales, tomar la ecuación general, integrar a ambos lados. Básicamente miren el esquema que lleva, es bastante sencillo. Y resolver esto por propiedad de los exponentes y propiedad de los logaritmos neperianos y despejar. Y llegamos a este resultado. ¿Y a qué va todo esto? Va desde que uno, si desean, cuando les planteen un problema de estos, que tenemos una temperatura inicial, tenemos una temperatura ambiente y tenemos un valor de medida de temperatura determinado tiempo, sea el proceso, como quien dice, dos temperaturas inicial y digámoslo así, una temperatura de muestra, pasado 3 minutos, sus temperaturas, y la temperatura ambiente, ya con estos valores, siempre vamos a llegar aquí. Entonces, si ustedes desean, para no hacer todo este procedimiento, ya que esto es general, lo único que notamos es que tenemos un menos 40, que es la temperatura ambiente, fue el único valor que colocamos aquí en esto. Y como podemos ver, llegamos aquí. Entonces, si ustedes quieren, pueden llegar al atajo y llegar siempre directamente acá. Casi la mayoría de ejercicios los plantean de esta forma, con este mismo esquema. Llegamos aquí y lo único que colocamos aquí, aquí iría la temperatura ambiente, pues reemplazamos por el 40 o por la temperatura que nos hayan dado. Puede ser que la temperatura ambiente sea 20 grados, 30, 50 grados Fahrenheit, no importa. Lo único que hacemos es colocar aquí en la suma. Y esto nos queda exactamente igual. Entonces, para evitar todo esto, planteamos el problema, sacamos los valores iniciales, los valores, y llegamos aquí directamente. Ahora, ¿qué nos tenemos que plantear? Tenemos que hallar como primera medida el valor de esta constante y tenemos que hallar el valor de proporcionalidad. Vamos a empezar por la constante. ¿Cómo lo hacemos? Miren, vamos a tomar cuando la temperatura inició este proceso. En este caso, cuando era 70 grados Fahrenheit, cuando empezó, en el tiempo cero. Entonces colocamos la temperatura cuando inició este proceso, eran 70 grados Fahrenheit. Vamos a trabajar con la primera. Temperatura cero es igual, colocamos la expresión que hallamos aquí, constante por Euler
elevado a la constante de proporcionalidad o enfriamiento por temperatura más la temperatura ambiente, que en este caso es 40 grados Fahrenheit. Esa temperatura, cuando inicia el tiempo cero, la podemos reemplazar porque ya conocemos que es 70 grados Fahrenheit. Entonces, 70 grados Fahrenheit es igual a la misma expresión que tenemos, más 40. ¿Qué hacemos? Reemplacemos ese tiempo por cero, porque es tiempo cero. La temperatura cuando inició el proceso, o esa temperatura cuando inicia el proceso, cuando el tiempo es cero, es 70 grados Fahrenheit. Por consiguiente, esta T que tenemos aquí tenemos que reemplazarla por el tiempo cero o cuando inició este proceso. Entonces, 70 grados Fahrenheit es igual la constante por Euler a la K por cero más 40. Si nosotros nos detallamos aquí, si multiplicamos 0 por una constante, en este caso K, o cualquier constante nos da 0, y Euler elevado a la 0 nos da 1. Y si ese 1 que tenemos aquí, al resolver esto, lo multiplicamos por la constante, como resultado nos da la constante. Entonces nos quedaría 70 grados Fahrenheit es igual a la constante más 40. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar esa constante solita. Entonces este más 40 que lo acompaña lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar. Tendremos 70 menos 40 es igual a esa constante. Por consiguiente, la constante es igual a 70 más 40, menos 40 nos da 30. Con esto ya hallamos el valor de C. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir, es hallar esa constante de enfriamiento que tenemos aquí, o esa K. ¿Cómo lo hacemos? Miren, vamos a colocar aquí los valores que tenemos hasta el momento, que es nuestra ecuación, y el valor de esa constante, que ya lo hallamos, que es 30. Esta constante que tenemos aquí la podemos reemplazar en la ecuación, que es esta C. Entonces, temperatura es igual a 30 por Euler KT más 40. Reemplaza el valor nomás. Ahora aquí entra en juego algo importante. Ya tenemos eso, o básicamente la ecuación cuando inicia el proceso, ¿verdad? Cuando estamos en tiempo cero. Pero tenemos otro valor con condiciones iniciales, o ya no iniciales porque no es como inicia el proceso, sino que ya estamos en un proceso cuando han pasado 3 minutos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reemplazar esos valores en lo que tenemos aquí para poder encontrar esa K. Pues tenemos el otro valor que cuando han transcurrido 3 minutos, la temperatura es de 60 grados Fahrenheit. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ya cuando estamos en esta instancia. Entonces, la temperatura cuando ha transcurrido 3 minutos es igual a lo que tenemos aquí, 30, que nos multiplica Euler elevado a la constante de proporcionalidad por el tiempo, más 40, que es la temperatura ambiente, en este caso. Reemplazamos los valores o reemplazamos esto, porque sabemos que es 60 grados Fahrenheit. Entonces, 60 grados Fahrenheit es igual a lo que tenemos aquí, 30 por E, lo mismo, más 40. ¿Qué hacemos ahorita? Eh, la idea es dejar esto solito, o esto que tenemos aquí, y el número que multiplica y el número que acompaña, está sumando, despejarlos y pasarlo al otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría que ese 60, este más 40 que está sumando, pasamos al otro lado de la igualdad a restar, y este 30 que nos está multiplicando Euler a lo que tenemos aquí, lo pasamos al otro lado a dividir, y esto lo igualamos a E elevado a la KT, ¿verdad? Entonces, 60 menos 40 nos da 20. 20 sobre 30. ¿Qué podemos aplicar a ese 20 sobre 30? Le podemos aplicar décima. Vamos a colocarlo aquí para no confundirnos. 20
60 menos 40, 20 sobre 30. Si le sacamos décima, décima de 20 es 2, porque 2 por 10 es 20, y décima de 30 es 3, porque 3 por 10, 30. Por consiguiente, esto nos quedaría, este 20 sobre 30 nos quedaría como 2 tercios, ¿cierto? Entonces sería 2 tercios, que es igual a Euler elevado a la Kt. ¿Qué hacemos ahorita? Tenemos que despejar este Euler que tenemos aquí. ¿Y cómo lo despejamos? Aplicando el logaritmo neperiano a esta expresión. Con eso cancelamos el Euler y bajamos lo que está elevado. Pero recordemos que en álgebra lo que hagamos al lado derecho de la igualdad lo tenemos que hacer exactamente al lado izquierdo de la igualdad o viceversa. No puedo aplicar un logaritmo neperiano solo aquí y aquí no, porque nos quedaría incorrecto. Entonces, logaritmo neperiano de 2 tercios es igual al logaritmo neperiano de Euler elevado a la Kt. Por consiguiente, nos queda aquí la misma, todavía no lo vamos a trabajar, logaritmo neperiano de 2 tercios es igual, logaritmo, aquí sí nos bajaría el logaritmo neperiano por Euler, esto se cancelaría y nos quedaría solamente la expresión que tenemos elevada. En este caso nos quedaría Kt. Entre otras palabras, bajamos el exponente que tenemos aquí, Kt. Y este sí queda logaritmo de 2 tercios. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Tenemos esto. Recordemos que cuando aquí iniciamos el proceso, cuando han transcurrido 3 minutos, la temperatura es 60 grados Fahrenheit. Por consiguiente, aquí, en este momento, reemplazamos ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Lo podemos reemplazar de una vez. Entonces, el logaritmo neperiano de 2 tercios es igual a K por 3. Organizando esto, pues, si organizamos aquí, el logaritmo neperiano de 2 tercios, esto nos quedaría, solamente como por organizarlo, no es que nos afecte algo en sí, el 3 pasa adelante, 3K. Es lo mismo, K por 3 que 3 por K. Básicamente así. Obviamente desde el inicio, si ustedes quieren, pues este 3 lo pueden reemplazar directamente aquí en el tiempo. No hay ningún problema. Igual si lo reemplazan desde el inicio, él va a seguir aquí, va a bajar, se va a reorganizar y no pasa nada porque no afecta en ese momento. Sea el inicio, sea en esta instancia, no importa, no afectaría en nada. Lo organizado pues sería que lo hiciera desde el inicio. A mí se me pasó, pues lo hice aquí en este momento. No pasa nada, realmente solo reemplazar ahí y nos queda lo que tenemos acá en este momento. Eh, Tenemos un 3 que nos multiplica esa constante, pero recordemos de que tenemos que despejar este valor. K tiene que estar despejado, tiene que estar solito, porque es el valor que estamos buscando. Entonces ese 3 que nos multiplica nos pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cuál es la idea? Vean, aplicar el logaritmo neperiano de 2 tercios y el valor que nos dé lo dividimos por 3. Aquí como tal, logaritmo neperiano fraccionario, coloquemos aquí 2 tercios, hacemos paréntesis, si alcance a mirar, nos da menos 0.405465 y eso el resultado como tal lo dividimos por el 3 que tenemos al otro lado que pasa a dividir. Dividido en 3 nos da menos 0.135155 que podríamos aproximarlo a menos 0.1352. Entonces tenemos de que menos 0.135155 es igual a K. Por consiguiente, K aproximada nos da menos 0.1352. En unas ocasiones, voy a hacer aquí algo, también se puede, tenemos un logaritmo natural, perdón, un logaritmo neperiano de 2 tercios, que es igual a 3 por K. Este 3 lo podemos pasar al otro lado de la igualdad como un tercio. Por consiguiente, nos quedaría el logaritmo neperiano
de 2/3 que nos multiplica a 1/3. Eso que está multiplicando pasa a dividir, lo dividimos en 1. 1 dividido en 3 multiplicado por logaritmo neperiano de 2/3. Entonces, básicamente, eh, logaritmo neperiano de 2/3, cerramos paréntesis, multiplicado por 1/3, igual menos 0.135155. Nos da el mismo resultado, puesto que en unos libros lo colocan de esta forma. Entonces, ya teniendo ese valor, pasamos al otro nivel del problema. Aquí transcribimos pues la ecuación general que tenemos hasta el momento. 30 Euler elevado a la menos 0.1352 por t más 40. Ya con esto podemos responder los interrogantes que nos están haciendo. Como primera medida nos preguntan cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es reemplazar esto por 5. Entonces vean, el tiempo cuando ha transcurrido 5 minutos es igual 30 Euler elevado a la menos 0.1352 por el tiempo, que en este caso es 5, más 40. Nos llevamos de la calculadora. 1. Ahora sí. 30 Euler elevado a la menos 0.1352 por 5, todo esto más 40. Nos da como respuesta la temperatura cuando ha transcurrido 5 minutos es igual a 55.2594, que aproximado esto nos daría 55.26 grados Fahrenheit. ¿Qué podemos deducir de esto? Vean, cuando inició el procedimiento, el proceso, el cuerpo tenía 70 grados Fahrenheit. Pasado 3 minutos, volvieron a medir y nos dio 40 grados Fahrenheit. Y ahorita que han transcurrido 5 minutos nos da 55.26. Por consiguiente, ha bajado aproximadamente casi los 5 grados centígrados los 5 grados Fahrenheit los ha bajado prácticamente en 2 minutos. 2 minutos porque la anterior medida fue a los 3 minutos que marcó 60. Entonces, con esto vemos que a medida que transcurre el tiempo, está disminuyendo su temperatura, el cuerpo se está enfriando, pero lo está haciendo despacio. O sea, en 2 minutos bajó 5 grados Fahrenheit. Mientras que cuando inició el proceso, bajó 10 grados Fahrenheit en 3 minutos. Está haciendo el proceso un poco más lento. El segundo interrogante: ¿cuánto tiempo pasará para que el cuerpo tenga 50 grados Fahrenheit? En este caso, lo que hacemos es igualar ese 50 grados Fahrenheit que nos preguntan, igual a lo que tenemos con esta expresión general. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo, más 40. Aquí tenemos que tener en cuenta algo. Nos están preguntando cuánto tiempo, porque el siguiente este tiempo tenemos que despejarlo. Lo hacemos de la siguiente forma: 50. Este 40 que está sumando lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar. Y ese 30 que nos multiplica la expresión de Euler, lo pasamos al otro lado a dividir. Y esto lo igualamos al Euler elevado a la menos 0.1352 por t. Tengamos en cuenta algo: 50 menos 40 nos da 10, 10 sobre 30. Décima de 10 nos da 1 y décima de 30 nos da 3, porque 1 por 10, 10, y 3 por 10, 30. Entonces nos quedaría 1/3. 1/3 que es igual al Euler elevado
lo mismo. Aquí surge una propiedad matemática. Recordemos que lo que hagamos al lado derecho de la igualdad lo hacemos al lado izquierdo. Y este Euler, pues tenemos que quitarlo de ahí y bajar esa expresión que tenemos elevada para poder despejar esa t. ¿Cómo lo hacemos? Si aplicamos logaritmo neperiano al Euler, lo hacemos a este lado también, al 1/3. Por propiedades de los logaritmos, esto se iría y bajaría lo que tenemos como exponente. Entonces el logaritmo neperiano de 1/3 es igual a lo que tenemos, sería menos 0.1352 por t. Ya aplicamos el logaritmo neperiano al lado derecho de la expresión. Nos falta el lado izquierdo. Si nosotros aquí nos vamos de la calculadora, logaritmo neperiano de 1/3 nos da como resultado menos 1.098612, que es igual a menos 0.1352 por t. Ahora, esto que está multiplicando esta expresión que vamos a despejar, lo pasamos al otro lado a dividir, nos quedaría menos 1.098612 sobre menos 0.1352 igual a t. Dividiendo menos 1.098612 dividido en menos 0.1352, cerramos, nos da como respuesta 8.1258. Entonces el tiempo es igual a 8.1258, que aproximado sería 8.13. ¿Qué significaría eso? De que para que el cuerpo alcance una temperatura de 50 grados Fahrenheit, tiene que haber transcurrido 8 minutos con 13 segundos. Hay unos libros, en unos textos se encuentran, por ejemplo, es para no confundirnos, aquí cuando estamos en esta instancia, que reemplazan este logaritmo natural de 1/3 por menos logaritmo de 3. Básicamente lo mismo. Este logaritmo neperiano de 1/3 lo reemplazan por menos logaritmo neperiano de 3. Y reemplazan ese menos logaritmo neperiano de 3 dividido en lo que tenemos aquí. Si podemos ver, menos logaritmo neperiano de 3 dividido en menos 0.1352, nos da como resultado los mismos 8 minutos, 8.1258. Entonces es para tener en cuenta que en unos textos reemplazan lo que está a este lado como logaritmo neperiano, lo pueden reemplazar por expresiones, simplificar y todas esas cuestiones, pero al final de cuentas llegamos al mismo lado. Aquí tener en cuenta, sabemos de que numerador y denominador negativo pues nos da un valor positivo. Esto si quiere uno pues lo puede también cancelar y solo dividir por la parte positiva. 1.098612 dividido en 0.1352, me da los mismos 8 minutos con 12 segundos o 8.1258.